Hola, en este video voy a hablar acerca de los síndromes geriátricos, pero antes de comenzar de lleno a definirlos y a nombrar algunos ejemplos, es importante tener en cuenta que no son exclusivos de los adultos mayores. Algunos tal vez sí, pero otros se ha visto con los años que pueden presentarse incluso en población más joven. Lógicamente, la forma en la que se va a dar en cada persona, dependiendo de su edad, va a ser totalmente distinta. E incluso puede que algunos tengan sus efectos más graves durante la vejez. Por eso es que se relacionan demasiado y al mencionar cada uno de estos puede llegar a hacer pensar a las personas que solamente serán presentados en los adultos mayores. Para comenzar, hay que definir qué es un adulto mayor vulnerable, ya que estos síndromes geriátricos van a ser presentados ya sea con mayor frecuencia que con los que no se consideren un adulto mayor vulnerable. Esto lógicamente, como se mencionaba en videos anteriores, va a depender mucho de los factores ya sea personales, sociales, ambientales, etcétera, que cada adulto mayor va a poseer y que le va a permitir convertirse o no en un adulto mayor vulnerable. ¿Qué es entonces este tipo de adulto mayor? Bueno, pues va a ser aquel con alto riesgo de perder su autonomía funcional y su independencia. Y va a presentar también de 2 a más síndromes geriátricos y alguna de las siguientes afectaciones que van a ser ya sea una alteración cognitiva, múltiples patologías, un estrato socioeconómico bajo, que sea residente en un asilo y que tenga pobre apoyo social o aislamiento. Ahora sí, ¿qué es un síndrome o qué son los síndromes geriátricos? Van a ser condiciones de salud multifactoriales, es decir, que van a tener diversas causas que van a ocurrir como consecuencia de los efectos de la acumulación de deterioros en múltiples sistemas. Ojo, deterioro es una palabra que se relaciona bastante con envejecimiento y como también se veía en otros videos, el envejecimiento no va a ser solamente parte de la vejez, sino que el envejecimiento es un proceso que va a acompañar a todos los seres humanos a lo largo de su ciclo vital. Por ende, va a haber deterioro en todo el ciclo vital. Por eso es que, como lo decía hace un momento, estos síndromes pueden presentarse en cualquier etapa de la vida, pero lógicamente sus características y su forma de presentación va a cambiar de acuerdo a la edad en la cual se esté presentando. Asimismo, estos síndromes geriátricos van a volver a la persona vulnerable ante las demandas fisiológicas o incluso patológicas que se les estén presentando. Es decir, un niño de 3 años no se va a enfrentar de la misma manera ante las enfermedades o ante las demandas de su ambiente, de la misma manera en como lo va a hacer un adulto mayor. Quizá el segundo va a requerir de más características, de más redes de apoyo o de mayor utilización de recursos en comparación con un niño de edad menor. Uno de los síndromes geriátricos del que me gustaría hablar es la diabetes. Esta va a aparecer cuando el organismo no pueda controlar la cantidad de glucosa o azúcar en la sangre, ya que su producción de insulina es insuficiente y no puede procesarla de manera correcta. En México oscila entre el 20 y el 22%, siendo la principal causa de muerte ligada a enfermedades cardiovasculares. En países en vías de desarrollo se encuentra en el rango de 45 a 64 años y en los países desarrollados en el de 65 años y más. Y a nivel mundial, el 20% de la población lo va a presentar, lo cual da cuenta de que esta enfermedad no es cualquiera,
ya que se ha considerado un problema de salud pública bastante importante, además de que con estas cifras se puede dar cuenta que no va a ser únicamente asociado a los adultos mayores, sino que se ha ido viendo que la edad de aparición es cada vez más temprana, presentándose incluso en los niños. En cuanto a los síntomas, va a haber polidipsia, que va a ser una sed excesiva a pesar de que se esté ingiriendo líquido de manera constante. Va a haber poliuria, que es la producción excesiva de orina a pesar de que no se haya consumido líquido en cantidades bastante grandes que podrían estar potenciando dicha acción. También va a haber polifagia, que va a ser un aumento del apetito, o lo contrario, va a haber una baja de peso de manera drástica. Van a tener estas personas un resultado de una glicemia en cualquier momento del día de 200 mg. Va a haber somnolencia, letargia, picor alrededor de la vagina o el pene. También estas personas están expuestas a contraer aftas de manera más regular a las personas que no padecen dicha enfermedad, y también pueden llegar a tener visión borrosa. Existen factores de riesgo que van a ser propensos a las personas a padecer dicha enfermedad. Y en específico voy a enunciar algunos que son del adulto mayor. Entre ellos, pues son los antecedentes familiares de diabetes, ya que esta enfermedad tiene un componente genético importante. También el sedentarismo, el síndrome metabólico, que padezcan obesidad, sus costumbres nutricionales, es decir, que su alimentación no sea adecuada o balanceada, y también la edad. Por otro lado, se encuentran las enfermedades cardiovasculares. Estas son un grupo de patologías que van a afectar de manera directa al corazón y al sistema vascular. 17.7 millones de personas murieron por esta causa en 2015, es decir, un 31% de muertes que se han registrado en el mundo. Por otro lado, 7.4 millones de las muertes se dieron por enfermedades coronarias y un 6.7 millones son por accidentes cerebrovasculares. Y se estima que es mayor en hombres mayores y menor en mujeres que son más jóvenes. En cuanto a los tipos, se encuentra la arteriosclerosis, el aneurisma, el infarto al miocardio, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad cardíaca coronaria, la hipertensión, la arteriopatía periférica, la cardiopatía reumática, la cardiopatía congénita y la insuficiencia cardíaca. También para padecer esta enfermedad existen distintos factores de riesgo que van a predisponer de alguna manera a la persona a contraer alguna de estas enfermedades. Entre ellas se encuentra el consumo de tabaco, la inactividad física, una dieta poco saludable, el uso nocivo de alcohol, manejar niveles de presión arterial bastante alta, tener diabetes y la hiperlipidemia. Otro grupo que conforma estos síndromes geriátricos son las enfermedades reumáticas. Estas son una gama de enfermedades que van a estar relacionadas al desgaste, ya sea de los huesos, los músculos, las articulaciones, los tendones y los ligamentos, además de otras que van a estar originadas por alteraciones del sistema inmunológico. Las personas mayores de 65 años van a ser las más afectadas. Y las enfermedades osteoarticulares ocupan el cuarto lugar en la morbilidad y corresponden al 10% de las afecciones que son notificadas. Asimismo, en la osteoporosis, casi el 30% de las mujeres mayores de 65 años
sufren alguna fractura vertebral como consecuencia de este padecimiento, y más del 85% de los mayores de 70 años van a padecer osteoartritis. Aquí, por ejemplo, se puede ver que esta enfermedad sí es bastante más común que se presente en adultos mayores en comparación a otro grupo de edad. Sin embargo, sí puede presentarse, pero nuevamente puede que su gravedad sea muchísimo menor. También hay de diferentes tipos, entre ellas están la artritis reumatoide, la osteoartritis, la osteoporosis, el dolor de espalda, la artropatía por microcristales y la polimialgia reumática. Entre los factores de riesgo que pueden predisponer a las personas a padecerla se encuentran el consumo crónico de tabaco, pertenecer al sexo femenino, el grado de instrucción o escolaridad, aspectos genéticos, sobrepeso y lesión articular maltratada en el pasado. Es decir, o más bien, este tipo de enfermedades se puede presentar como consecuencia de una lesión que no fue tratada de manera adecuada y que trajo consecuencias mucho más importantes y graves en la persona. La enfermedad de Parkinson, por otro lado, es una patología neurodegenerativa, es decir, que tiene su causa principal en alguna alteración cerebral y por ende va a causar degeneración en diversas partes u órganos de la persona y por ende también va a deteriorar ciertas funciones. Es principalmente asociada al sistema nervioso central y su origen aún es desconocido, aunque se ha asociado a una mutación en el gen alfa-sinuclein o con una degeneración de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, pero aún no se tiene nada totalmente como bien especificado que pueda explicar su aparición. En cuanto a su prevalencia, se estima en 0.3% de la población. Se presenta aproximadamente en 1% en mayores de 60 años y la incidencia estimada es de 8 a 18 personas por cada 100.000 habitantes al año. Y va a ser la segunda patología neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Sus síntomas principales van a ser temblor, rigidez, bradicinesia, inestabilidad postural, disautonomías, alteraciones neuropsiquiátricas del sueño, gastrointestinales y sensitivas. La sarcopenia. Esta va a ser la pérdida de la masa y fuerza muscular que va a estar relacionada con la edad y va a estar condicionada por cambios cualitativos del tejido muscular debido en parte a una deficiencia de proteínas, hidratos de carbono y nutrientes inorgánicos. En cuanto a su prevalencia, se estima que después de los 35 años la tasa anual de pérdida de masa muscular va a ser del 1 al 2%. Esto de manera como normativa. Y esto a su vez va a disminuir en un 1.5% la fuerza, resultando en una disminución del 40% de la masa muscular entre los 20 y 60 años. De alguna manera, esta disminución muscular va a ser normativa, como ya lo había dicho. Sin embargo, se considera importante estar monitoreando que esta disminución no cause afectaciones más allá de lo que de por sí la caracteriza, y de ser así, pues entonces se le debe prestar atención tanto al tratamiento
y por ende pues al impedir que traiga consecuencias más graves a futuro. Entre los síntomas que presenta son una incapacidad física, caídas, fracturas, declive funcional, decadencia de la densidad mineral ósea, resistencia incluso a la insulina, disminución en el número y tamaño de las fibras musculares. Es decir, estos síntomas se van a presentar cuando ya la sarcopenia normativa ya no sea tan normativa. Y entre los factores de riesgo, pues están la edad, el sexo, el consumo insuficiente de proteínas, un nivel de actividad física bajo, presencia de enfermedades crónicas, disminución de hormonas sexuales y el sedentarismo. Tenemos también el síndrome de privación sensorial, que va a ser una afección total o parcial de la función visual, auditiva, gustativa u olfativa, que además de limitar uno o más sentidos, va a generar disfunción en la esfera biológica, psicológica y social, con repercusión directa en su independencia y en su calidad de vida. ¿Esto por qué? Pues porque lo que va a estar afectado van a ser los sentidos, lo que resulta de gran importancia para nuestra vida diaria, ya que gran parte de nuestra función depende de cada uno de ellos. Entonces, lógicamente, su disminución va a traer consecuencias graves. Sin embargo, puede que esta disminución no sea tan grave. Puede que en cierta forma sí exista, pero la persona pueda funcionar de manera adecuada aún con ella. Pero pues nuevamente esto va a depender de cada persona. Es decir, cada uno de estos síndromes que he enunciado a lo largo de lo que llevamos no son o no van a ser iguales en cada persona. Incluso puede que no se lleguen a presentar. Y la forma en la que cada uno va a actuar va a depender de cada persona, de cómo cada uno va a llevar cada una de sus síntomas, de sus factores de riesgo, etc. Otro síndrome es la depresión. Esta va a ser una alteración del humor o de la afectividad acompañada por la disminución del nivel de actividad o vitalidad de una persona. Va a afectar al 10% de los adultos mayores que viven en la comunidad, del 15 al 35% de los que viven en alguna residencia o asilo, del 10 al 20% de los que están hospitalizados y 40% de los que padecen algún trastorno somático o físico. Es decir, este síndrome más bien o este trastorno va a ser más bien como resultado de una serie de afectaciones que el adulto mayor va a presentar. Nuevamente, no porque un adulto mayor presente ciertas afectaciones quiere decir que va a traer como resultado que también tenga depresión. Nuevamente, se debe tomar en cuenta las características que cada adulto mayor presenta para también analizar sus factores de riesgo de manera muy detallada, pero también tomar en cuenta sus factores de protección. Entre sus síntomas va a haber un sentimiento de tristeza intenso, una pérdida de interés o placer por la realización de actividades habituales en la mayor parte del día o de actividades que antes resultaban placenteras. Va a haber fatiga o pérdida de energía durante el día, insomnio, sentimiento de inutilidad, dificultad para pensar o concentrarse, pensamientos de muerte o suicidio, aumento o disminución de peso y del apetito y un retardo psicomotor y sentimientos de culpa demasiado excesiva. Entre los factores de riesgo que se pueden dar para la depresión están el tipo de personalidad, el estilo de afrontamiento, las predisposiciones biológicas, porque también la depresión tiene cierto componente genético,
Los factores socioeconómicos, la dinámica familiar, el grado de escolaridad, si hay violencia y maltrato, si la persona está jubilada, si hay comorbilidad orgánica y mental con alguna otra enfermedad, las crisis propias de la edad, si es que se presentan, si el adulto mayor fue abandonado, si se encuentra aislado, si tuvo que pasar por la muerte de algunos familiares o allegados, y también incluso pueden ser importantes las pérdidas económicas. La demencia. Esta enfermedad o trastorno de manera particular es el que más se ha asociado con los adultos mayores. Nuevamente, no porque una persona ya esté en su vejez, ya sea considerado un adulto mayor, no quiere decir que haya pasado por los cambios o pérdidas que se asocian a esta etapa de la vida. O puede que sí, pero nuevamente va a depender de la forma en la que se enfrentó a cada una de ellas. Y pues bueno, el resultado va a ser que padezca o no de ciertas enfermedades. La demencia se va a definir como un trastorno caracterizado por la pérdida progresiva de la memoria, de las funciones del lenguaje y otras áreas de cognición que van a afectar el desarrollo normal de las actividades del individuo en el medio en el que se desenvuelva. Va a afectar a nivel mundial a unos 50 millones de personas, de las cuales alrededor del 60% viven en países de ingresos bajos y medios. Y cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos. Por eso también es que actualmente ha aumentado bastante la investigación en torno a la demencia, pero aún no es suficiente, ya que se enfocan demasiado en como tratar a lo mejor de revertir los efectos, pero se sabe que esta enfermedad no tiene cura. Lo que sería importante es centrarse más en la prevención que ya como en, pues sí, en tratar como de revertirla, aunque también, lógicamente, ese tipo de investigación es importante. La demencia va a ser de 3 tipos: la leve, la moderada y la grave. En la leve, la persona va a presentar dificultades en las actividades instrumentales de la vida diaria. En la moderada, las alteraciones van a ser en las actividades básicas, y en la grave, la persona va a ser totalmente dependiente de otros para la ejecución de sus actividades. Y en cuanto a sus síntomas, va a haber problemas de lenguaje, la persona puede perderse fácilmente, se va a ver comprometida la capacidad de juicio, se altera su personalidad, va a haber desinhibición conductual, apatía, falta de conciencia incluso de que se tiene la enfermedad, afectación en la planeación, pérdida de memoria, desorientación y confusión, e incluso cuadros de ansiedad, depresión, paranoia y alucinaciones, además de comportamientos inapropiados. La polifarmacia. Esta va a ser definida como el uso simultáneo o excesivo de varios medicamentos, ya sea porque es un número grande de fármacos o las dosis que se recomiendan son bastante altas. Esto se ve demasiado en los adultos mayores precisamente porque van a padecer los síndromes geriátricos algunas personas, y por ende pues se les va a recetar distintos medicamentos para tratar cada uno de ellos. Pero se debe tomar bastante en cuenta que el medicamento es importante, claro que sí, pero tomar en cuenta otro tipo de alternativas, precisamente para disminuir la polifarmacia, porque la polifarmacia a la larga también puede que esté curando cierta enfermedad, pero también puede que esté afectando otras áreas en el funcionamiento de la persona. Entonces, se debe buscar un equilibrio entre los tratamientos que se le recetan, siempre tomando en cuenta
el bienestar de la persona adulta mayor. En cuanto a su prevalencia, va desde el 5% al 78%. El número promedio de prescripciones tomadas diariamente por los pacientes que se consideran ambulatorios oscila entre 2 y 9 medicamentos, siendo más común la polifarmacia en mujeres y su prevalencia va aumentando con la edad. Es decir, puede también presentarse en otras edades del ciclo vital, pero en general podríamos decir que es más prevalente en las personas de edad avanzada. Finalmente se encuentran los trastornos del sueño. Los trastornos del sueño, pues como digamos su nombre lo dice, son aquellos que van a estar relacionados con el dormir. Cerca del 50% de la población va a padecer insomnio, haciendo de este trastorno el más común. Es más frecuente en personas psicológicamente vulnerables, en aquellas que ya han desarrollado insomnio en el pasado, que tengan antecedentes familiares de esta enfermedad y con pobre estado de salud o problemas que lleguen a originar dolor. Entre sus síntomas hay una disminución de la capacidad física, problemas de concentración y atención, múltiples patologías se pueden exacerbar, el inicio del sueño va a ser más difícil, el tiempo total y la eficiencia de este va a ser menor, el sueño profundo se va a reducir, el sueño es fragmentado por un incremento de despertares durante toda la noche, van a pasar más tiempo en cama y van a provocar una percepción errónea de no dormir lo suficiente. Va a haber cambios en el ritmo circadiano por condiciones sociofamiliares. Puede que estas personas vayan más temprano a la cama y se despierten más temprano. Y va a haber un incremento en el número de siestas y periodos de somnolencia diurna. Entre los factores de riesgo que se pueden presentar es que hacen siestas durante el día. Esto los puede hacer más propensos a padecer de estos trastornos del sueño. También el acostarse temprano en la cama o usarla para otras actividades aparte de dormir. El que cenen de manera abundante o que no hagan ejercicio. El exceso de ruido o luz, temperaturas extremas, poca exposición al sol o incluso una cama incómoda. Como se puede ver, cada uno de estos síndromes comparten características e incluso comorbilidades entre sí. Es decir, se van a presentar varios al mismo tiempo, o más bien varios en una sola persona, y las consecuencias que van a originar pues van a ser bastante similares. Sin embargo, aunque hago bastante hincapié en esto, no se debe considerar que todos estos síndromes se van a presentar en todos los adultos mayores y que se van a presentar de la misma manera, con los mismos síntomas, con las mismas consecuencias. No, todo de alguna manera va a depender de sus características propias, de las características ambientales, de los factores de riesgo que cada uno tenga y de la manera en que se esté manejando la enfermedad. En cuanto a tratamiento, no solo de tipo farmacológico, sino incluso psicológico. Entonces, conocer más que nada estos síndromes va a poder ayudar a entender mejor lo que es la vejez y la manera en que se pueden llegar a presentar, ya que pues en general los familiares son los que van a cuidar del adulto mayor o alguna otra persona, pero estar bien informados ayuda a afrontar de la mejor manera y de acompañar al adulto mayor en esta etapa de la vida.